Bien, continuamos en la revista 110 y le damos la bienvenida al licenciado Yadsel Román, quien es viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bienvenido a la revista, licenciado. Muchísimas gracias, para mí es un altísimo honor, es mi primera participación en Revista 110 desde que asumimos el día 16 de agosto como viceministro en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya previamente había tenido la oportunidad de participar en más de una ocasión tratando temas de índole internacional, ahora pues me toca ponerlo en práctica por la confianza que el presidente Luis Abinader ha puesto en nosotros. Bien, licenciado, vamos a hablar un poquito. ¿Cuáles son las funciones, las atribuciones del Viceministerio de Asuntos Consulares y Migratorios del MIDEREX? Sí, bueno, lo primero que tendríamos que hacer es explicar cuáles son los distintos pilares de la política exterior que aplica el gobierno del presidente Luis Abinader, encabezado, desde luego, en el Ministerio de Relaciones Exteriores por el canciller Roberto Álvarez. El primer pilar de la política exterior es la protección a los dominicanos que se encuentran fuera de nuestro territorio. Esa es una diáspora que, dependiendo de cómo la contemos, tiene por lo menos 1.4 millones de personas que fueron nacidas en República Dominicana y hasta 2 millones de personas que tienen documentación dominicana. Estaríamos hablando de personas de segunda y tercera generación que optaron por la nacionalidad dominicana. Entonces, tradicionalmente esa protección se hace a través de lo que son las gestiones consulares. Y por eso precisamente nuestro país tiene al día de hoy 47 consulados en igual número de ciudades. Hay 6 de ellos que se encuentran en Estados Unidos continental y 2 en Estados Unidos jurisdiccional, que sería Puerto Rico. Y al mismo tiempo pudiéramos decir, tenemos 5 en España, que es otro lugar donde se concentra buena parte de la diáspora. Entonces, la principal función de nuestras áreas consulares es proteger a esos dominicanos por distintas vías. Desde luego también a través de los consulados es que se requieren los servicios consulares. ¿Y cuáles son los servicios consulares? Registro civil, pasaportes o cualquier otro tema que requiera la fe pública de un funcionario que se encuentra en esas demarcaciones. Al mismo tiempo también tenemos que mencionar lo siguiente: el viceministerio es para asuntos consulares y migratorios. Entonces también es a través de los consulados que se inician los trámites migratorios hacia la República Dominicana, a pesar de que no es el Ministerio de Relaciones Exteriores que rige la política migratoria. Eso lo hace es el Ministerio de Interior y Policía, que es al cual está adscrita la Dirección General de Migración. En los consulados es que vemos, por ejemplo, las solicitudes de visado. República Dominicana no le requiere visado a la mayoría de países, tomando en cuenta que somos un país turístico. Entonces, ¿qué sucede? La mayoría de los visitantes hacia nuestro territorio lo que hacen es que adquieren una tarjeta de turista que hoy en día se cobra directamente en lo que es el boleto. Sin embargo, yo quiero hacer una pausa aquí, y es algo que yo no sé si fue con la ley que cambió a... ¿Cuál es el tema de las visas? Y que es una función importantísima que ustedes tienen ahora, y hay que aclarar. Cuando una persona viene de turista de casi cualquier país a República Dominicana, llega al aeropuerto y compra una tarjeta. Pero lo vimos mucho ahora con el caso de los venezolanos. Cuando una persona ya quiere tener un estatus migratorio para residencia o para trabajo o de unificación familiar o todo eso, tiene que haber salido de su país, no con una visa de turistas comprada aquí en el aeropuerto, sino con una visa para lo que viene al país. Ya cuando tú entras aquí, tú no puedes cambiar de estatus. Hablen un poquito de eso, porque en eso yo he visto que ustedes han hecho un trabajo grandísimo, sobre todo en conciencia, e inclusive han dado una serie de facilidades como país, le hemos dado a los venezolanos. Claro, efectivamente, como usted bien menciona, tomando en cuenta que como país no le requerimos visado turista a la mayoría de naciones, una parte importante de quienes han entrado a nuestro territorio lo hicieron inicialmente como turistas. Ahora bien, para lo que son los trámites migratorios o formales para lo que es trabajo, usted tiene que entrar a República Dominicana con el visado correspondiente. Sin embargo, ¿qué sucede? Del año 2014 en adelante, el colapso que vivió y que sigue viviendo Venezuela significó un desplazamiento de 6 millones de personas por todo el hemisferio occidental. De esas 6 millones de personas, 116,000 llegaron a República Dominicana, que es el 80% del destino de los venezolanos en el Caribe. Es por esa misma razón que en el año 2019 se establece ya el requisito de visado de turista para los venezolanos, que anteriormente no era necesario. Sin embargo, ¿qué sucede? Este contexto de crisis y de caos
es lo que lleva en un gran gesto de solidaridad hemisférica, de compromiso democrático y de lo que es un reconocimiento a los grandes aportes que durante muchísimo tiempo hizo la comunidad venezolana, que hizo la misma Venezuela, patria donde fue a descansar Juan Pablo Duarte, exiliado de nuestro territorio, que entonces iniciamos el plan de normalización de los venezolanos que se encuentran en República Dominicana, un plan que el día 8 de abril cumplió un año y que en gran medida se lleva a cabo a través del Viceministerio para Asuntos Consulares y Migratorios junto a la Dirección General de Migración. La pregunta que usted hace, doctor, es bastante clara. Entonces, tomando en cuenta que estas personas entraron como turistas y que no pueden retornar a Venezuela, ¿cómo hacen entonces su trámite? Así se hace entonces lo que ha sido una excepción que les permite solicitar su visado en República Dominicana. Otra concesión que se ha dado es el reconocimiento a los pasaportes vencidos de los venezolanos que se encuentran en nuestro territorio y el establecimiento de una penalidad única por sobreestadía. ¿Qué sucede? Como el periodo es entre 2014 y marzo del 2020, dígase antes de la pandemia específicamente, eso quería decir que personas que llevaban 6 años tendrían que pagar multas cuantiosas para poder acogerse al plan de normalización. Se estableció entonces lo que es una penalidad única de 6,000 pesos para poder iniciar este Pero había gente que tenía que pagar 100,000 pesos, 200,000 pesos. Efectivamente, pero eso fue llevado a lo que es este umbral de 6,000 pesos únicamente. Bien. ¿Y esas excepciones de que usted habla, la ley lo permite? Fue una resolución del Consejo Nacional de Migración, creado por ley. En el Consejo Nacional de Migración existen desde luego las participaciones de lo que es el Ministerio de Interior y Policía, que es el órgano, vuelvo y repito, rector de la política migratoria, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Junta Central Electoral, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Obras Públicas y desde luego también participación del Congreso Nacional con lo que son los representantes en el Senado y en la Cámara de Diputados. Entonces se emitió lo que es esta resolución. Se ha estado criticando la política de otorgamiento de visado a extranjeros, particularmente lo que tiene que ver con los haitianos. Como que nosotros tenemos una política de tratar de contener los flujos, sin embargo no hay absolutamente ningún tipo de control a la hora de otorgar visado. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen con respecto a este problema? Bueno, pasa lo siguiente. República Dominicana, volvemos y les repetimos, no le requiere visado de turista a la mayoría de nacionales extranjeros. Sin embargo, ¿qué sucede? A Haití sí se le requiere, a Cuba sí se le requiere, a Venezuela, como hicimos referencia, sí se le requiere visado. Pero en el año 2019, que vamos a utilizarlo como referencia, porque fue el último año que podemos considerar mínimamente de la normalidad previa al COVID-19, se emitieron 130,000 visados en todo el mundo. De esos 130,000 visados, 104,000 fueron en Haití y de esos 104,000, 101,000, estamos hablando año 2019, fueron en lo que se llama categoría negocios múltiples, que son más que todo visados para poder trabajar en la República Dominicana. Entonces, ¿qué sucede? Efectivamente, tenemos 5 consulados en Haití, que es Puerto Príncipe, Belader, Juana Méndez, al mismo tiempo también tenemos Anza Pitre y Cabo Haitiano. Esos son los 5 consulados. Entonces, existen topes para lo que es la cantidad de visas que se pueden emitir. Fueron topes que revisamos, inmediatamente llegamos al gobierno. Sin embargo, eso no quiere decir que el único tema que había que ver con relación a Haití era el tope de las visas. También tenemos que ver temas en torno a lo que es la transparencia y por eso hemos anunciado desde noviembre del año 2021 y ahora hemos dado seguimiento en torno a ello, lo que es un proceso de externalización de servicios que permitirá mayor transparencia, mayor, desde luego, eficiencia y permitirá dejar bastante claro lo que son las recaudaciones. Y ese tampoco, vuelvo y repito, es la solución final mágica. Ese es otro paso, porque también otro de los temas que se han estado hablando son los concernientes a las recaudaciones. Cuando estamos hablando de esa cantidad de visas que son emitidas, entonces efectivamente eso significa un ingreso para el Estado. Sin embargo, lo cierto es que la resolución del año 2007, que es la que está vigente actualmente, establece que de cada visa emitida, $20 son los que son remitidos vía la Cancillería a la cuenta única del Tesoro. Eso no es dinero que queda en Cancillería, sino que va a la cuenta única del Tesoro. Entonces se están revisando lo que pudieran ser las modalidades de esas
recaudaciones. Que tenemos que mencionarlo, no es algo que surge actualmente, sino que a lo largo de varios gobiernos se ha intentado abordar, pero la solución... Desde siempre ese problema se está tratando aquí. Claro, de hecho, usted va al 16 de agosto del año 2004 y ve el discurso de toma de posesión del presidente Fernández. Dice que va a presentar un proyecto de ley en el cual va a eliminar el 25% que era del ingreso por recaudación que quedaba en los consulados. Sin embargo, después en el año 2007 lo que hace es que sube a 80%. Con eso de ninguna manera le estoy cayendo encima al presidente Fernández, sino que estoy hablando de que han llegado a lo largo de los años muchas propuestas que entonces finalmente no se aplican. Por eso aprovecho lo que es esta presencia en Revista 110 para mencionar que no queremos que esto quede solamente en retórica. Le estamos anunciando lo que es nuestro plan, le estamos compartiendo lo que es nuestro plan, pero queremos que efectivamente si el plan no funciona, que vamos a hacer todo lo posible porque funciona, pues que sean bastante duros con nosotros y que este mismo video que tienen aquí conmigo, pues lo pongan y digan, miren cómo vino Yatzel a decir que iban a resolverlo y después terminó en exactamente lo mismo. Eso no es lo que queremos. Y es posible, porque yo creo que no depende de la voluntad, de que hay una realidad cuando uno va a esos lugares. No sé si me entiende lo que te quiero decir. Estoy 100% de acuerdo con lo que usted menciona. Y de hecho, hay una frase que se repite muchísimo en la política y a lo mejor su distinguido padre, el doctor Julio Hacim, que tiene tantos años en esto y yo me venía riendo en este tiempo porque la cantidad de promesas que tiene que haber escuchado, la cantidad de frases que tiene que haber escuchado en ese sentido, quizá lo pone un poquito cínico en ese sentido. Pero hay una frase que se repite, es que todo se resuelve con voluntad. La voluntad es importante, pero yo creo, y nosotros creemos, que la voluntad es el segundo paso. ¿Por qué el segundo paso? Porque lo primero es que hay que conocer a lo que uno se está enfrentando. Si uno no tiene la idea de lo que tiene de frente, entonces la voluntad no va a servir. A mí me dijo un haitiano, ay, si ponen muchas cosas con la visa, yo prefiero entenderme en la puerta y cruzo. Y eso es un problema. Por eso precisamente queremos... A mí me dijo uno, yo cruzo cualquier día que hay mercado. Y lo que hago es que me quedo. Tú vas, voy ahí, yo compro una media paquita de ropa, de que voy a venderla, y sigo para acá. Y es mi misma maleta. ¿No? La paquita, él dice que es la ropa de él. Es su misma maleta. Pero a nivel, ya usted ahí desde la Cancillería y con el conocimiento que tiene, esta práctica, como te digo, los servicios consulares, no son, tal como lo estamos llevando nosotros ahora, no son algo que quizás nos ponen como una desventaja competitiva con respecto a otros países, al margen de lo que tiene que ver con la inmigración, sino también con lo que es los trámites comerciales. Bueno, lo cierto es que los trámites comerciales no se hacen solamente a través de los consulados. Por ejemplo, recientemente pues culminó lo que es la promoción en torno a los nuevos consejeros y agregados comerciales que estarán siendo designados en embajadas y consulados. Ahora, ¿qué sí tiene que ver con los consulados en torno a la promoción comercial? Es lo siguiente, desde luego cuando viene inversión y demás, y cuando viene establecimiento de lo que son distintas empresas, entonces varios de sus integrantes requieren lo que son estos visados de negocios múltiples que les permiten estar aquí regular. Por ponerles un caso, el 98% de los empleados que tiene la empresa Barrick Gold en nuestro país son dominicanos. Sin embargo, hay un 2% que son extranjeros. ¿El 98% son dominicanos? 98%. Entonces, ¿qué sucede? República Dominicana no tiene la misma tradición minera que tienen países como lo es Perú, como lo es Chile, como lo es Australia, como lo es Nueva Zelanda. Entonces, para algunos puestos muy técnicos, tienen que traer lo que son personas de estos países y estas personas necesitan el visado de negocios múltiples que les permite entonces el permiso de trabajo. Eso sí tiene que ver a nivel comercial porque desde luego viene la inversión y es una inversión cuantiosa, solamente por mencionar el caso Barrick Gold. Recordaremos que en el año 2008, en el momento apocalíptico, cuando cae Goldman Sachs, Lehman Brothers y demás, la crisis financiera global, que significó una crisis tan terrible, entonces se anuncian $2.000 millones en inversión de Barrick Gold. Entonces, es importante que tomemos en cuenta lo siguiente. La Cancillería por sí sola no es todo el proceso en torno a la inversión extranjera, pero el segundo pilar de la política exterior es la promoción de República Dominicana, tanto para exportaciones como para inversión extranjera. Así que nosotros lo que vamos a hacer es siempre aliados en ese sentido para quienes vienen e invierten. Otro asunto es el costo de los servicios consulares. Un tema que siempre se lleva y se trae. ¿Por qué cuesta tanto? Por ejemplo, sacar un pasaporte
fuera del país. Claro, en ese sentido, conversando precisamente con lo que es el listín diario, nosotros les mencionamos lo siguiente. Hay una palabra que se utiliza mucho, que nosotros entendemos que no es la correcta, que es homogeneización. Nosotros estamos promoviendo lo que es la estandarización. ¿Cuál es la diferencia entre homogeneidad y estándar? Y es que hay distintos costos operativos que se dan dependiendo de la ciudad. Por ponerles un caso, la emisión de pasaportes, que si bien la Dirección General de Pasaportes es adscrita a Cancillería, pero es autónoma de sí misma, pero la misma Dirección General de Pasaportes es regida por lo que es la OASI, que es el organismo que ve la emisión de pasaportes. Si un pasaporte cuesta aquí 4 o 5 mil pesos, normal aquí. Claro, pero a eso voy, que no solamente el tema de costo. ¿Qué sucede? La OASI recomienda que exista cierto nivel de distancia entre una máquina impresora de pasaportes y otra. Claro, se toman en cuenta algunos parámetros, como lo es la cantidad de personas que puede haber ahí, pero realmente se recomienda que haya una distancia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De los 47 consulados que tenemos y 30 secciones consulares en igual número de embajadas, no todas van a imprimir ahí mismo. Eso quiere decir que tienen que entonces enviar lo que es la solicitud o a sede aquí en Santo Domingo o a un consulado que tenga así la máquina impresora de pasaportes. ¿En cuántos lugares se imprime un pasaporte, por ejemplo? ¿Cuántos consulados tenemos en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos tenemos 6 consulados continentales y tenemos entonces 2 consulados jurisdiccionales, que es en Puerto Rico. Entonces, ¿qué sucede? Nueva York, desde luego, es el más grande. Miami, ¿En Nueva York se hace pasaporte? Claro, desde luego. ¿Y en Miami? En Miami, desde luego. Entonces, pero en Boston no. En Boston sí se hace, tomando en cuenta lo que es la diáspora y lo que es también... ¿Y dónde no se hace pasaporte? ¿Hay que mandarlo a Nueva York o a Boston? Bueno, por ponerles un caso, República Dominicana, como ustedes bien saben, tiene una diáspora en lo que son las islas caribeñas. Es una diáspora que de hecho es cuantiosa cuando uno ve lo que es la presencia general en esos países. En Trinidad y Tobago hay 10.000 dominicanos. ¿10.000? 10.000 dominicanos. Pero ¿qué sucede? En Trinidad y Tobago no se imprime, en Aruba no se imprime, en lo que es, por ejemplo, Antigua y Barbuda no se imprime, por ponerles esos casos específicamente. Entonces, ¿qué sucede? Tienen que remitirlos a otras partes. Incluso en Centroamérica, ¿qué sucede? En Costa Rica no se imprime, sino que en Costa Rica, que ahí tenemos embajada, es embajada con sección consular, Costa Rica tiene que remitirlo a Panamá, donde sí se imprime. Eso significa un gasto operativo mayor. Sin embargo, eso solamente lo pongo como introducción por la siguiente razón. Cuando hablamos de estandarización, queremos que lo que se tenga presente sean los costos operativos y no discrecionalidad. No puede existir, desde luego, lo que es esa voluntad férrea de quien encabeza dicha misión de decir, bueno, aquí cuesta tanto, aquí cuesta tanto. No, debe ser estándar, pero también tomar en cuenta lo siguiente, más allá de los gastos operativos. Y es que, desde luego, nuestra diáspora que requiere esa protección, en ocasiones, lo que son las recaudaciones consulares, permiten dar una atención más inmediata. Por ponerles un caso específico en este orden. En diciembre vimos, por ejemplo, que 11 dominicanos fallecieron en un accidente trágico en Chiapas, México, específicamente, que estaban intentando llegar a Estados Unidos desde Guatemala. Entonces, ¿qué sucede? 9 de diciembre es que pasa esto. Nuestro vicecónsul, Emmanuel Mercedes, tuvo que trasladarse desde Ciudad de México hacia Chiapas para comenzar el proceso de identificación de los cuerpos, que inicialmente solamente teníamos conocimiento de uno, porque fue uno de los pasaportes que encontramos en el accidente. Ese traslado, toda esa presencia ahí, efectivamente, con los gastos operativos, es que se hace más viable inicialmente. Ahora, muchos dirán, ok, pero eso fue un accidente, no necesariamente pasa frecuentemente. No necesariamente pasa frecuentemente, pero hay otros tipos de atenciones. Dominicanos, por ejemplo, privados de libertad, que yo sé que en ocasiones se piensa, bueno, si están privados de libertad, algo hicieron, pero son nuestros nacionales. Entonces, al ser nuestros nacionales, necesitan atenciones, como es, por ejemplo, en ocasiones ropa, como es en ocasiones comida, efectivamente, porque nosotros no somos jueces. Lo que estamos ahí es para darle la atención a nuestra gente. Entonces, las recaudaciones también sirven para lo que son estos gastos operativos. Ahora mismo, recientemente se ha anunciado que en coordinación con los consulados va a funcionar el plan Senasa-Larimar, precisamente. Entonces, ¿hay algún protocolo que se haya establecido desde los consulados o que se esté planificando desde ahora para esas personas que vayan a ir solicitando
aunque no se nace en todos los consulados, pero cómo tramitar desde uno de ellos la afiliación a ese plan. Sí, efectivamente, los seguros por parte de la población dominicana siempre han sido una de las reivindicaciones que estos buscan por distintas razones, y desde luego la mejor persona para detallar más a fondo lo que estamos hablando es el querido amigo, nuestro líder, Chago Jacim, y además un saludo que tiene que estarlo viendo, eso de lo bueno. Pero desde luego le explico lo siguiente: lo que se han establecido son estafetas en los consulados inicialmente en Nueva York, por la razón de que ahí se concentra la mayor población. Y que es una empresa que tiene que operar de ahí. Finalmente, y yo quiero que en esta parte se quede clara la idea. Con ese trabajo que estás desempeñando conjuntamente con todo lo que quiere el canciller, ¿cuál es el trabajo fundamental que te gustaría, las transformaciones que te gustaría que se logren en esta gestión y hasta dónde ustedes creen que eso será posible? Bueno, en una ocasión conversando con Rafael Bellondino, que fue durante mucho tiempo la mano derecha del doctor Joaquín Balaguer, ironizaba que se bromeaba mucho en el anillo palaciego de que la felicidad al momento de emitir el decreto designando a un funcionario nunca se comparaba con la tristeza al momento de que se emitía el decreto, pues removiendo a dicho funcionario o relevando a dicho funcionario. Yo creo que la felicidad al momento de la designación no debería ser comparable con la felicidad al momento de salir sabiendo que se cumplió con las metas que se tenían. ¿Cuáles pueden ser esas metas en este caso? Bueno, entre las metas que nosotros establecimos, por ejemplo, estaba el cumplimiento del Convenio de Viena sobre relaciones internacionales. ¿Qué sucedía? Que teníamos una cantidad de funcionarios designados que no se encontraban acreditados en el Estado receptor. Y uno pensará que eso no tiene ningún tipo de impacto, pero precisamente la razón por la que República Dominicana no había podido aperturar nuevos consulados en Estados Unidos, en lugares como Filadelfia, que tiene una población ya de más de 50,000 dominicanos, en lugares como Houston, donde hay una población de alrededor de 30,000 dominicanos, en lugares como New Jersey, que hay una población de alrededor de 300,000 dominicanos, era por esa hipertrofia nominaria que teníamos de personas no acreditadas. En Nueva York había 42 vicecónsules y de esos solamente 7 acreditados. ¿Y ustedes han limpiado la nómina del servicio exterior? Efectivamente, y no solamente que... O sea, tenemos menos, gastamos menos en esta área, o tenemos menos personal. Efectivamente, pero no solamente que se gasta menos, porque eso es la parte más administrativa, pero hoy en día sucede que todo funcionario designado en el área consular es un funcionario que se encuentra acreditado ante ese territorio, y por eso precisamente hemos recibido... Y trabaja. Y efectivamente... Porque hay gente que no trabajaba. Y al que no trabaja se le da de baja, efectivamente. Pero eso, aunque suena muy simple... No, porque habían cónsules que estaban aquí. Y ya eso no sucede. No sucede. Y si sucede, ya usted sabe que quien firmó el decreto que me puso a mí es el mismo que firma el decreto, pues removiendo a esa persona. Pero vuelvo y repito, eso de que todos los funcionarios estén acreditados es un gran logro, pero no es algo que solamente podemos autoaplaudirnos. También, por ejemplo, pasa lo siguiente. Nosotros, junto a Puerto Rico, definimos lo que era la necesidad de que República Dominicana fuese incluida en el programa de visados H2B para trabajadores no agrícolas, que es algo que sigue avanzando, habrá más detalles, pero logramos que eso se estableciera. ¿Qué significa eso? Visados H2B para trabajadores no agrícolas. ¿En Puerto Rico? Sí, y desde luego también el doctor Jacim, que conoce muy bien lo que es la sociedad puertorriqueña, sabe que posterior a lo que fue la eliminación de la sección 936 del Código Tributario estadounidense, ese territorio perdió el 12% de su población. Sin embargo, ese territorio está recibiendo 81,000 millones de dólares en inyección de fondos para infraestructura, pero no tiene mano de obra. Entonces, República Dominicana solicitó nuestra inclusión en el programa de visados H2B para aprovechar eso. Tercero, por ejemplo, hoy en día, y pueden escribir nuestro nombre en Google y van a encontrar lo que es el liderato de la Cancillería en lo que es la reforma a la ley de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Ese es otro de los temas tan importantes que estamos viendo. Y desde luego también tenemos como meta lo que sería el aprovechamiento de iniciativas como los Global Entry para República Dominicana, para flexibilización de lo que es el proceso migratorio hacia Estados Unidos principalmente,
de turistas, entre muchísimas otras metas que tenemos. Así que pudiéramos irnos mañana, pudiéramos irnos en agosto 2022, pero tenemos unas metas muy claras y si logramos, desde luego, el 70, 80, 90 o 100%, eso dependerá de nuestro ritmo de trabajo y por eso precisamente nos sentimos muy bien de tener un presidente que le da seguimiento constante, es un presidente que rinde bastante. Ustedes han escuchado aquí a todos los funcionarios que le dicen que frecuentemente llama a la 1 de la mañana para preguntar cómo va distintos temas, que frecuentemente, incluso ante la misma prensa, nos increpa a que seamos más autoexigentes, porque él es autoexigente con él mismo. ¿Y por qué es autoexigente con él? Porque él sabe que la ciudadanía es exigente con ese voto que le depositó el 5 de julio del año 2020 y desde luego lo que queremos es cumplir, no solamente con eslogans, sino con ejecutorios. Bien, vamos a agradecer al licenciado Yadsel Román, quien es viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios de el Ministerio de Relaciones Exteriores. Muchísimas gracias por estar con nosotros por fin, ¿verdad? Sí, claro. Sí quería mencionar muy brevemente, como bien saben, hoy nos visita el presidente Iván Duque de Colombia. Es una visita oficial, un gobierno con el cual nos llevamos excelente, con un país que República Dominicana tiene profundos vínculos de amistad. Él está llevando a cabo una agenda en el Palacio Nacional, va a estar llevando a cabo una agenda en el Senado de la República, va a estar llevando a cabo una agenda empresarial con participación desde luego del presidente, del canciller, del ministro de Industria y Comercio, mi gran mentor, Ito Bisonó y demás. Estará también ofreciendo este discurso. Este es un gran mensaje de los vínculos que existen entre gobiernos, desde luego democráticos, gobiernos que apuestan al desarrollo y gobiernos que apuestan a lo que es el crecimiento compartido. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes también les queremos recomendar, como lo hacemos frecuentemente, que visiten Sanud. Sanud en la autopista Duarte, kilómetro 10,5, tiene una oferta única para los amantes del campo. Fertilizantes, herbicidas, alimentos para animales, medicamentos en un solo lugar. Todo lo que necesita para tu finca, tu proyecto agropecuario y tu jardín. Es un almacén de productos del campo con ventas al por mayor y al detalle. También hay que recordar que toda la asesoría profesional totalmente gratis usted la recibe en Sanud. Usted va, plantea su problema, su necesidad y ellos le van a recomendar qué comprar, qué producto utilizar y en qué cantidades y formas aplicarlos. Sanud en la autopista Duarte, kilómetro 10,5, en la avenida Pedro Rivera en La Vega y en la carretera de Gurabo, Santiago. Sanud.